a una cuadra de la estación del Mío, el 7 de agosto, está ubicada al lado derecho de la iglesia Pescadores del Reino. Amén. Saludamos a todas las naciones de la tierra, a más de 300 grupos de WhatsApp. Para la gloria de Dios estoy agregado. Le doy gracias a Dios a muchos administradores que me tienen ahí y les gusta y me dicen: pastor, envíanos la prédica. Muchos que ellos dicen eso, y le doy gracias a Dios. Amén. Todo es para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio del Señor. Amén. Muy bien, ¿cuántos van a recibir la palabra de Dios en esta hora? Amén. Palabra de Dios y no de hombre. Amén. Por eso alisten las Escrituras, porque dice la palabra que en ellas a ustedes les parece que tienen la vida eterna. San Juan 5:39. Mis hermanos, para los que titulan de pronto los mensajes, las prédicas que damos en este lugar, el mensaje tiene como título La curiosidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la curiosidad. Amén. De eso Dios quiere que hablemos hoy en esta reunión. De la curiosidad. Hay un dicho por ahí que dice que la curiosidad mató ¿a quién? Al gato. Otros dicen que al mico, otros dicen que al simio. Bueno, la curiosidad. Hoy vamos a entender un poquito eso y sobre todo qué nos enseña la Biblia sobre la curiosidad. Si es buena o si es mala, o si es buena y es mala a la vez. La Biblia nos enseña eso a la luz de la palabra. Amén. Por eso el mensaje titula, mis hermanos, la curiosidad que mató al gato, pero que da vida al creyente. Al gato lo mata la curiosidad, pero al creyente tiene que darle vida. Amén. Y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchenme bien esta introducción. La curiosidad, mis hermanos, puede considerarse como una cualidad que poseen los seres humanos y también poseen algunos animales, tales como los gatos, como los roedores y como los simios, ya que según se cree, mis hermanos, lo que impulsa a estos seres, a estos animales a ser curiosos es su deseo de conocer algo más. ¿El deseo de qué? De conocer algo más. Y por eso el ratón sale y mira y curiosamente mira a ver dónde comía ¿sí? Y uno lo pesca y uno ve que pasó el ratón, porque es curioso y busca siempre explorar algo más. Ahora escúchenme bien. Por otro lado, la curiosidad del ser humano suele ser definida como el deseo de saber o averiguar una cosa, o el deseo que tiene una persona de averiguar un asunto ajeno que no le concierne o que no es de su incumbencia. O sea que el diccionario lo cataloga de una forma diferente, negativa, en pocas palabras, a la curiosidad. Como le decía, es por eso que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la curiosidad como el deseo de saber o averiguar a alguien lo que no le concierne. También el diccionario lo califica la curiosidad como el vicio que lleva a alguien a inquirir, lo que no debiera importarle. En estos dos ejemplos, como les decía, la curiosidad es catalogada como una emoción negativa, mis hermanos, en los que la poseen. Amén. Ahora escúchenme en eso que les voy a informar. Ahora, según la psicología, la curiosidad es el deseo de buscar y comprender estímulos desconocidos o novedosos del individuo, ya que según estudios la curiosidad, mis hermanos, va ligada al conocimiento. Según la psicología, la curiosidad va ligada ¿a qué? Al conocimiento, llevando a muchos a descubrir algo que no se conoce. Y para la muestra un botón, hay unos tipos de curiosidad que los demandan, o sea, que los marca, que los expone, mejor dicho, la ciencia psicológica, como por ejemplo la curiosidad intelectual. ¿Cuál es esa, pastor? Diga usted. Es la donde muchas personas científicos han explorado, por ejemplo, el que inventó las bombillas, el bombillo, las bombillas de iluminar. Ese hombre quemó, dicen, más de 8,000 bombillas para poder sacar una que sí le dio resultado. ¿Y todo por qué? Porque fue curioso. Él tuvo esa curiosidad intelectual que le ayudó a conseguir esos resultados. Amén. Eso es lo que digámoslo, significa en sí la curiosidad intelectual. Otro tipo de curiosidad que existe es la curiosidad mórbida. ¿La curiosidad qué? Mórbida, o el efecto Mirón. Es por ejemplo, cuando vamos nosotros por la avenida y vemos que hay un trancón. Y lo primero que uno se imagina cuando está el trancón en la avenida, ¿qué es? Que hay un accidente, ¿sí o no? Más allá. Otros se imaginan que hay un brete y nos van a parar. Ahí están las autoridades, viendo papeles, qué sé yo. Pero generalmente uno se imagina que hay ¿qué? Un accidente en la vida. Y por eso es que entra en nosotros a operar ¿qué?
la curiosidad mórbida o el efecto mirón. Y muchos de pronto por estar distraídos, estar curiosos a ver cómo es lo que pasó, viene otro carro por detrás y lo golpea y se forman los accidentes antes más complicados en la vida. ¿Ven? Otro tipo de curiosidad brevemente, mis hermanos, es una que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Y sobre todo las personas que padecen de pronto de algún tipo de adicción, ya sea a sustancias alucinógenas o ya sea al alcoholismo, otros vicios o juegos de azar, ludopatía, qué sé yo, que es la curiosidad de experiencias. ¿Curiosidad de qué? De experiencias, mis hermanos. Esta curiosidad, este tipo de curiosidad, es la más peligrosa, ya que es la que nos mueve a la búsqueda constante de emociones. Este tipo de curiosidad es el que ha llevado a mucha gente, a muchos jóvenes especialmente, al consumo de las drogas y de las sustancias psicoactivas. Y a otros lo lleva al alcohol, al licor y a perderse prácticamente en el mundo, hermano. Porque tienen este tipo de curiosidad llamado experiencia según la psicología, mis hermanos. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿ven? Porque muchos por curiosidad han caído en la droga, muchos han caído de pronto desafortunadamente en vicios y no han podido salir de ahí, y pasan los años, pasan los días y siguen en ese lodo, siguen en ese fango y Dios nos quiere rescatar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchenme bien. Otro tipo de curiosidad que enseña la psicología, mis hermanos, es la curiosidad social. ¿La curiosidad qué? Social. ¿Cuál es esta? Este es el tipo de curiosidad que se basa específicamente, mis hermanos, en la necesidad de conocer lo que piensan y hacen otras personas. Es la que nosotros, en pocas palabras, experimentamos cuando de pronto estamos en nuestra casa y salimos por curiosidad a ver qué está haciendo el vecino. A ver con quién está hablando la vecina. A ver, está abriendo la ventana, a ver, mirando para allá para que nadie lo vea. Ese es el tipo de curiosidad que es social. Amén. Eso es algo que está en nosotros, mi hermano. Es algo natural, pues. Pero si dejamos que eso trascienda, se va a volver un chisme. Y eso ya después vamos a empezar a mirar a religiones para chismosear y para hacerle daño a los demás y al prójimo. ¿Es así o no es así, iglesia? Entonces, mis hermanos, Dios nos quiere hoy amonestar, o Dios nos quiere más bien que a manera de reflexión que nosotros entendamos esto. Amén. Ahora, escúchenme bien, vamos a ver lo que enseña la Biblia en cuanto a ese tema de la curiosidad. La Biblia nos enseña, mis hermanos, de dos tipos de curiosidad. Escuchen, ¿cuántos tipos? Dos tipos de curiosidad. A los hermanos que están viéndome en YouTube, en Face o en las redes sociales, que Dios los bendiga. Oramos como iglesia, pescadores del reino, por cada uno de ellos. Amén. Y si no tienen un lugar donde congregarse, las puertas de nuestra iglesia siempre estarán abiertas. Ahora escúchenme bien, cuando yo les digo que existen dos tipos de curiosidad, se refiere específicamente a una buena y a una mala. Amén. Y hoy Dios te quiere enseñar sobre esos tipos de curiosidad y tú vas a tomar la decisión de saber, o más bien mirar en cuál de las dos quieres operar. Si en la buena o en la mala, en pocas palabras, porque por naturaleza todos somos curiosos. Unos son curiosos para hacer lo bueno y otros son curiosos para hacer lo malo. ¿Es así o no es así? La curiosidad mala es la que nos aleja de Dios, o sea, la negativa, la que nos hace daño, iglesia. Y la curiosidad buena es la que nos acerca a Dios, o sea, a lo positivo, a lo que Dios quiere para nosotros, al bien para nosotros, mis hermanos. Amén. Entonces vamos a la palabra del Señor y vamos a ver estos dos tipos de curiosidad. Vamos a empezar con la mala, amén, y vamos a ver los ejemplos bíblicos y luego finalizaremos el sermón, el mensaje, con la buena. Génesis capítulo 3, iglesia, vamos a los que tengan Biblia, primer libro de la Biblia, libro de Génesis. Génesis significa principio u origen, eso significa Génesis, amén. Génesis capítulo 3, cuando estén ahí me dicen amén, y mientras buscamos la cita bíblica vamos a orar por esta palabra, para que el Espíritu Santo traiga mucho discernimiento, traiga luz y revelación de su bendita palabra. Espíritu Santo, aquí estoy, aquí me presento como tu siervo, para que uses, Señor, mi boca, mis palabras, mi intelecto, Señor, y que seas tú exaltando y glorificando a Jesús, a Jesucristo en esta reunión. Es mi oración. Tu palabra dice que Él te glorificaría, el Espíritu Santo. Tomaría de lo tuyo y nos lo haría saber. Hoy te pedimos, Señor, que nos hagas saber, que nos ayudes, Señor, en esta hora a entender los misterios, la revelación nueva que tienes para nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Génesis capítulo 3, ¿estamos ahí?
Versículo del 1 al 8 vamos a leer junto la palabra. Dice así la escritura: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción, porque el Espíritu Santo es el que nos da la unción para predicar, es el maestro que nos enseña, es el Espíritu Santo, no es el pastor. Dice el versículo 1, Génesis capítulo 3. Pero la serpiente, hablando del diablo y Satanás, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, dice la palabra, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, le llevó la contraria a Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Llevarle la contraria a Dios. El versículo 4 dice que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Precisamente la curiosidad nos va a enseñar hoy sobre el bien y sobre el mal. Versículo 6, escuchen bien este versículo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice que comió, dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí está el relato, que muchos de nosotros ya lo conocemos. El Génesis, el origen. ¿Cómo dice la palabra? Que el hombre entró en terrible desobediencia, que el hombre entró desafortunadamente por curiosidad, porque el pecado de Adán y Eva no solamente fue por la tentación, aclaro, fue porque sintieron curiosidad. Porque antes de la tentación está, ¿qué? Diga, la curiosidad. Por eso Dios quiere hoy que tú conozcas más a fondo, que profundices más sobre este tema, sobre este mensaje, sobre la curiosidad, mis hermanos. Escúchenme bien, el versículo 6 de Génesis 3, si usted no lee detenidamente conmigo, dice, y la mujer, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Ella vio eso, porque sintió, ¿qué? Diga, curiosidad. Si ella no hubiera sentido curiosidad, no se hubiera imaginado ese árbol, cómo de ahí iba a desprenderse la sabiduría que aparentemente ella necesitaba. Y ver esos frutos, porque ella empezó a codiciar. ¿Por qué? Porque sintió curiosidad, mis hermanos. Ahora escúchenme bien. La curiosidad mala llevó a Adán y Eva a codiciar el fruto prohibido y a desobedecer a Dios por el engaño del diablo. La curiosidad mala, escúchenme bien, mis hermanos, tomada de la mano de la tentación y seguida por nuestro libre albedrío, son las armas poderosas que el diablo está engañando, con la cual está engañando a muchos, para que no obedezcan la voz de Dios y para que no guarden su palabra, sobre todo en este tiempo, mis hermanos. ¿Hasta ahí me hago entender, iglesia? Dios te quiere enseñar hoy sobre 4 consecuencias funestas que trae consigo la curiosidad mala, o sea, la curiosidad malsana, digámoslo así. Amén. Según la Biblia. Número uno, la curiosidad mala, escúcheme bien, la curiosidad malsana, como quiera llamarle, nos hace pecar, llevándonos primero a la tentación. ¿Qué es lo que hace la curiosidad? Nos hace pecar, llevándonos ¿a qué? A la tentación. Es como la persona que en verdad abre la ventana y mira por la rendija. Esa curiosidad lo puede llevar al pecado, a la tentación. Primero siento curiosidad y me asomo. Luego, ¿qué hace? Estoy tentado. Uy, estoy viendo a la vecina, estoy viendo al vecino, dicen las mujeres, qué sé yo. Y entonces eso nos lleva ¿a dónde? A la tentación. Y ahí para allá, hermano, viene el pecado o viene la obediencia a Dios. Eso le pasó a Eva. Esa curiosidad que ella sintió de ver ese árbol en el huerto.
donde ya Dios le había dicho por anticipación, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comeréis. Y Dios le dice, porque el día que él coman, ciertamente morirán. Vendrán consecuencias. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Antes de nosotros cometer errores tan grandes en nuestra vida, si devolvemos el cassette, ya Dios nos lo había mostrado. No sé si a ustedes les ha pasado. Cometí esta embarrada, pero ya Dios me había avisado. Ya Dios había enviado un mensajero, ya Dios había enviado su palabra, y por aquí me entró y por acá me salió. No hice caso. Y por eso vinieron, ¿qué? Consecuencias, por una simple curiosidad. Eso es el ejemplo que estamos viendo. La primera consecuencia funesta que trae consigo la curiosidad malsana, mis hermanos, según la Biblia, es que esta curiosidad nos hace pecar, llevándonos primero a la tentación. Versículo 13, léalo conmigo, Génesis 3. Todo tiene fundamento bíblico. El versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. Así de sencillo. Como el que va por la carretera quizás en su carro, en su auto, y se metió a alguien y lo atropelló, lo mató ahí y quedó tirado. ¿Qué pasó? No, pues se me atravesó y lo maté, ahí quedó. Ese tipo no tiene remordimiento. Ese tipo, su conciencia como que le dice, usted tranquilo, que no va a pasar nada. ¿Sí? Él no mira las consecuencias de su acto, quizás hasta de su responsabilidad. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Eva nunca reconoció, escúchenme bien, que fue por su curiosidad que se equivocó, aunque reconoció que fue engañada por la serpiente y comió, porque así le respondió a Dios. La mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí, o sea, la embarré ya. Así de sencillo. Dios no vio arrepentimiento en esta mujer, ni mucho menos en Adán. Y por eso dice la Biblia al finalizar el capítulo que Dios los expulsó del huerto, los echó del huerto. En ellos no había arrepentimiento. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Estamos recibiendo la palabra, Dios nos está amonestando continuamente con su palabra para que enderecemos nuestro camino y no decimos no, hagamos nuestra voluntad y cometemos errores y después a Dios le estamos echando la culpa. Así no es, mi hermano. Otro ejemplo de la curiosidad malsana que nos hace pecar llevándonos a la tentación. Segunda de Samuel, ahí está en su Biblia. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Otro ejemplo, aparte del de Eva. Dice la palabra del Señor, Segunda de Samuel, capítulo 11. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice el versículo 1. Escúchenme bien. Vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Segunda de Samuel, del 1 al 4. Dice la palabra, el versículo 1. Aconteció al año siguiente en que, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, hablando de David, el rey David, envió a Joab, a su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y dice que destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué pasó? Se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, a defender su territorio, a defender su nación. Pero ¿qué hizo este rey David? Diga, se quedó relajado en su palacio. Y eso, el estar uno relajado, lo lleva a ser curioso, ¿sabían? Porque por ahí dicen que una mente desocupada es un taller del diablo. El diablo a las mentes desocupadas les pone trabajo. ¿Usted qué está haciendo? No, aquí matando el tiempo. Pues venga para acá, mijo. Deja matar el tiempo porque vamos a robar. Vamos a conseguir plata porque necesita comer. Necesita para su juicio. Necesita para actualizar su trago, qué sé yo. ¿Así pasa o no pasa? Y vienen los amigotes. Y se lo llevan. Y cuando menos piensa están haciendo es que la vuelta y la vuelta le salió mal. Y entonces dijeron, ¿y ahora quién podrá defenderme? Todo por curiosidad. Que iban a tapar en plata en un momento. Porque el diablo es mentiroso. El diablo usted le muestra la manzana, le muestra el fruto como lo mostró a Eva, pero no le muestra las consecuencias que va a tener funestas, mi hermano. Por eso hablamos de 4 consecuencias funestas que trae consigo la curiosidad. Escúchenme bien. El versículo 3, si lo lee conmigo, dice que envió David a preguntar por aquella mujer. Escuchen bien. El versículo 2, perdón. Porque el versículo 1 dice que David se quedó ¿dónde? Se quedó en Jerusalén. Él no salió en el tiempo de la guerra. Versículo 2 de 2 de Samuel 11 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, o sea de noche,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, dice la Biblia, era muy hermosa. Versículo 3. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, mujer, dice, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y dice la Biblia que envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y dice, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, como si nada, no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Tuvo un momento de placer, por curiosidad, y no pasó nada, decía esta mujer, y se fue para su casa a esperar a su marido, que era el general. Escúchenme bien, este acto de curiosidad del rey David le llevó a pecar a Dios, contra Dios, a cometer un terrible acto de desobediencia delante del Señor, mis hermanos. La curiosidad malsana es la que nos hace pecar, llevándonos ¿a dónde? A la tentación. El versículo 3, léalo conmigo. Envió David a preguntar por ella. ¿Sabe por qué mandó David a preguntar por esa mujer? Cuando la vio bañándose, porque sintió, diga, curiosidad. Empezó a indagar. Vamos a ver con quién vive. A ver, ¿es esposa de quién? A ver, ¿cuántos hermanos tiene? A ver, ¿quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Dice la palabra. Y empezó a ver qué? Por curiosidad a indagar. Sin saber que ese pecado le iba a traer terribles consecuencias a su vida, mi hermano, y a su familia. David, al sentir mucha curiosidad, se interesó por conocer quién era la mujer y con quién vivía antes de mandar por ella. Y tomándola como su propiedad, escúcheme bien, atrayendo sobre él, al igual que Eva, grandes y terribles consecuencias futuras en su vida y en su familia. Debemos pensar, mis hermanos, primero, antes de contemplar una curiosidad malsana, en las consecuencias a largo plazo que éstas nos van a dejar. Esta es la clave para mitigar los posibles efectos negativos de la curiosidad malsana. ¿Amén? Mirar primero a ver qué consecuencias. A ver, voy a hacer tal cosa, como que no conviene. La conciencia me dice que como que no conviene. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios: Señor, guíame. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Señor, ¿conviene o no conviene? Y ahí vamos a tomar mejores decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta ahí me hago entender, iglesia. Amén. Proverbios capítulo 27, versículo 20 dice en su Biblia y en la mía. Proverbios 27, 20 dice: el Seol. ¿Qué es el Seol? Diga, lugar de los muertos. Y el Abadón. ¿Qué es el Abadón? El abismo insondante, insondable, mejor dicho. El abismo profundo. Dice, nunca se sacia. ¿Nunca qué? Se sacia. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Eso lo dice la Biblia. Eso es por eso que por naturaleza sentimos que, diga, curiosidad. Amén. De estar pendiente de las cosas. Usamos las redes sociales, muchas veces los teléfonos celulares, y es para matar el tiempo, con todo el respeto. Y lo que vemos muchas veces en el Face, y vemos en YouTube, muchas cosas, es programas que no edifican, que nos hacen matar el tiempo, en vez de buscar la presencia de Dios, en vez de usar las redes sociales para buscar más la presencia de Dios. Amén. Pero eso muchas veces no lo hacemos. Y matamos el tiempo porque somos curiosos por naturaleza, y siempre la curiosidad nos lleva a indagar. Bueno, vamos a investigar a este personaje, a ver, este artista, a ver, vamos a investigar, a ver con qué plata tiene, a ver, y empezamos. Y eso es una curiosidad que mala, que nos hace daño y no nos edifica. Amén. No edifica. Como cuando publicamos también en el Facebook, en las redes sociales, cosas que no edifican, hasta cosas personales. Eso no edifica. Si algo te va a edificar, pues publiquémoslo. Amén. Si es un mensaje de reflexión, publiquémoslo. Si es una palabra de parte de Dios, publiquémosla. Yo trato siempre en las redes sociales de no poner pachotada, de no colocar cosas que, no, Señor, ni de mostrarme a mí, no. Si me muestro, que sea una prédica que de pronto le llegue a la persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que le edifique, porque ese es el objetivo. Amén. Segunda, escúchenme bien, consecuencias funestas, son 4, que trae consigo la curiosidad malsana, o sea, según la Biblia. Número 1, nos hace pecar, llevándonos primero ¿a dónde? A la tentación. Número 2, esta curiosidad malsana
nos lleva a tomar lo que no nos pertenece. Ojo con eso. ¿A qué nos lleva? A tomar lo que no nos pertenece. O sea, diga, a robar, a sustraer lo que no es nuestro. Amén. Eso nos lleva a esa curiosidad malsana. ¿Dónde dice eso? A ver, ¿dónde está el fundamento, pastor? Ahí mismo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Dice, y envió David mensajeros y la tomó. ¿A quién? A Betsabé. La tomó a esta mujer. No le pertenecía, pero la tomó. No le importó, yo soy el rey. Puede acostarme con quien quiera. Y la mujer más sinvergüenza dijo, pues imagínense, ese hombre tiene más de 3,000 mujeres. Y me están llamando a mí, pues yo voy, no importa. Y tenía marido, cayó en un terrible adulterio. Y eso les trajo hasta muerte. Escúchenme bien sobre las familias de ellos. Es algo delicado, iglesia. El versículo 4 de 2 Samuel 11, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como si nada. A David, mis hermanos, su curiosidad lo llevó al igual que a Eva a tomar lo prohibido, lo que no era suyo y robarlo, no importando las consecuencias, porque su curiosidad era ¿qué? Mala, no era buena, mis hermanos. Tercera curiosidad malsana que nos lleva a cometer errores o consecuencias, que trae consecuencias. Tercero, número 3, la curiosidad malsana nos lleva a cometer errores irreparables en nuestra vida. ¿Nos lleva a qué? A cometer errores irreparables. Lea conmigo el versículo 13 de 2 de Samuel, ahí donde estamos. Dice el versículo 13, y dice que David convidó a Urías. ¿Quién era Urías? Urías era el esposo de esta mujer que se había acostado a él, con la que se había acostado. Y dice que lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, dice. Y dice que él salió a la tarde, o sea, a la noche, a dormir a su cama, en su cama, con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Mas no qué? Descendió a su casa. ¿Y David por qué lo invitó a comer y a beber? Porque necesitaba tapar el hueco, el daño que había hecho. Porque dice la palabra que esta mujer 7 días después, que tuvieron ese desliz por curiosidad, dice la palabra que esta mujer fue y le dijo, estoy encinta, estoy esperando un bebé, y es suyo. ¿Ah? Y él dijo, tremendo chicharrón el que me metí, tremendo hueso que me tocó roer ahora. ¿Ahora qué voy a hacer? Él no puede buscar a Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado no nos lleva a consultar a Dios. El pecado nos separa de Dios y pone una barrera, y más bien venimos por acá y tratamos de resolver todas nuestras fuerzas. ¿Es así o no es así? Y eso hizo David. Él no le oró a Dios. La Biblia no dice que él le clamó a Dios. No, él dijo, no, Dios no se puede enterar de eso. Dios no se puede enterar de eso. Mentira, los ojos de Dios en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿qué hizo David? Primero lo mandó a llamar. Mi hijo, usted está muy cansado, lo felicito, usted es un excelente guerrero, vaya para su casa. Rey, no me puedo ir para mi casa. Vaya para su casa, mijo, le estoy dando licencia, soy el rey, yo mando aquí. Y él dijo, no señor. Se quedó ese día ahí. ¿Por qué no se fue? No, porque es que tenemos que cuidar el arca de Israel que está aquí. Yo no puedo ser tan degenerado, dejar a mi rey aquí solo. ¿Y sabe qué pasó? Él se quedó ahí. Entonces, no conforme con eso que hizo el rey, bueno, vamos a embriagarlo, para que ahora sí el borrachito le surja su deseo, le despierte el deseo sexual y vaya y se acueste con su esposa, y ahí sí le quito este problemita encima. ¿Acaso no nos ha pasado a nosotros lo mismo? Que tratamos de tapar un hueco, pero lo que hacemos es que destapamos otro más grande. Eso le pasó a David, por curiosidad. Miren la curiosidad que lo llevó a mi hermano. Es para que tomemos conciencia. Y por eso es que dice el versículo 13. El versículo 13 dice que David lo convidó, de 2 de Samuel 11, a Urías a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y vivía cerca. Este hombre vivía cerca, mis hermanos. ¿Y por qué yo digo que vivía cerca? Porque dice la palabra que el palacio del rey, David vivió cuando él ya se bañaba, o sea que no estaba muy lejos. ¿Es así o no es así? O sea que la casa de Urías era muy cerquita. Y el rey dijo, no, que vaya para su casa, pero él dijo, no, aquí me quedo. Era el propósito de Dios.
Y en última, mi hermano, versículo 14, léalo conmigo, 2 Samuel 11. Venido la mañana, escribió David a Joab, al general que estaba en la guerra, una carta la cual envió por mano del mismo Urías. Oiga, Urías no fue curioso, porque hoy en día nosotros sí somos curiosos. Llegó una carta, vamos a leerla a ver. Es para fulanito, no importa, yo la destapo por aquí por un ladito, la leo y se vuelve la sello y te la entrego allá. Somos curiosos por naturaleza. Pero Urías no tenía, era tan fiel este hombre a su rey, que no fue ni siquiera curioso, porque ahí iba la sentencia de muerte en esa carta. ¿Ah? Y dice la Biblia que con la misma mano de David fue escrita la carta y fue enviada por Urías, por mano de Urías. Versículo 15. Y escribió en la carta, mire lo que decía en la carta. David escribió ahí, mire el corazón cómo se había pervertido, hermano, este siervo. Y escribió en la carta diciendo: ponía a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirado de él, para que sea herido y muera. En pocas palabras, si no se pudo por este lado, hay que quitarlo del camino. Y la salida, ¿cuál fue? Matarlo. Y pensó que nadie se había dado cuenta. Por eso el Salmo 51, si usted lo lee, es el Salmo del penitente, es el Salmo donde David por fin reconoce que se equivocó. Pero ¿sabe por qué? Porque vino el profeta y le habló de parte de Dios. Dios tuvo que usar al profeta para poder que este hombre aterrizara y reconociera su pecado delante de Dios, el homicidio que había cometido, mi hermano. Y por eso le vinieron consecuencias terribles, y el mismo hijo que tuvo esta mujer se murió. O sea que esta mujer se quedó sin el hijo y se quedó sin su marido. Y David se quedó sin el hijo y se quedó, mejor dicho, con muchas consecuencias que le vinieron. Por, diga, curiosidad. Que esto nos sirva de reflexión. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Esa es la completa realidad, iglesia. Ahora miremos, mis hermanos, para entrar en recta final. El salmista David nunca se imaginó que su curiosidad le fuera a llevar tan lejos, y sobre todo hacer lo malo ante los ojos de Dios. Aquí el consejo sabio, mis hermanos, es que cuando la curiosidad o su curiosidad se está inclinando a un deseo incorrecto, como la pornografía, como la infidelidad, como el chisme u otro vicio nocivo, no deje que la atrayente imagen de ese algo indecente, sea bueno o sea malo, no deje que eso encuentre cabida en su mente. Ese es el consejo sabio. En pocas palabras, si yo por curiosidad voy a ver algo que sé que no me conviene, es mejor no verlo. Amén. David tenía que ir a la guerra y él se quedó en el palacio. Y quizás Dios le dijo: ¿por qué no vas a la guerra? Él se confió. Y usted que cuando más nos confiamos es cuando el diablo más maquina y busca la forma de lanzar el ataque contra nosotros. Amén. Esa es la completa realidad. Recordemos que la curiosidad, mis hermanos, siempre va ligada a un pensamiento, sea bueno o sea malo, y eso hace que la cataloguemos como buena o como mala. Cuarta y última consecuencia funesta que trae consigo la malsana curiosidad. Número 1, nos hace pecar llevándonos a la tentación. 2, nos lleva a tomar lo que no nos pertenece. 3, nos lleva a cometer errores irreparables en nuestra vida. Y 4, nos lleva a despreciar, escuchen, nos lleva a despreciar las cosas de Dios y el señorío de Cristo. ¿A qué nos lleva la curiosidad mala? A despreciar las cosas de Dios y el señorío de Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 8. Dice la palabra del Señor: cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en manos de Poncio Pilato, y Poncio Pilato, como Herodes, estaba ahí en Jerusalén, y era la jurisdicción de Galilea, entonces se lo mandó Poncio Pilato a Jesús para que lo enjuiciara, en pocas palabras, Herodes. Versículo 8 de San Lucas capítulo 23. Dice San Lucas 23, 8, iglesia: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿Qué pasó? Se alegró mucho. ¿Y qué más dice? Porque hacía tiempo que deseaba ver a Jesús, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacerle alguna señal. O sea, él esperaba verle a Jesús hacer alguna señal. Versículo 9 de Lucas 23 dice:
y le hacía Herodes, y le hacía muchas preguntas a Jesús, pero él nada le respondió. Él no le respondió. Amén, porque Jesús sabía el corazón perverso que tenía este hombre. Jesús sabía la maldad que tenía este hombre. Y este otro interrogándole. Y dice, escúchenme bien, que Herodes sintió mucha curiosidad de ver a Jesús, creyendo que éste le acolitaría su pecado. Y al ver Herodes que Jesús no cumplió con sus expectativas, entonces le menospreció, dice la palabra, y le escarneció. El versículo 11, léalo, de Lucas 23. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarlo ¿a dónde? A Pilato. ¿Qué pasó? Herodes despreció a Jesús. Sintió curiosidad. Yo quiero conocer al Maestro. Yo quiero conocer a ese Jesús que echa fuera demonios, que hace milagros. Y cuando lo vio, dice la palabra del Señor, que le despreció. Y le despreció porque Jesús no le dio respuesta a las preguntas que él estaba haciendo. Amén. Por eso dice el versículo 8 de Lucas 23. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿Qué pasó? Sintió alegría. Pero eso era una alegría fingida, hipócrita, mentirosa, como la que muchas veces sentimos nosotros cuando nos hablan de Dios. Y sentimos aparentemente alegría, pero hay hipocresía. Eso le pasó a este hombre. Porque dice la palabra, porque hacía tiempo que deseaba verle. O sea que él tenía curiosidad de saber quién era Jesús. Herodes. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, dice la palabra. Y le hacía muchas preguntas. ¿Pero qué hizo Jesús? Él no le respondió nada. Se quedó callado. No le dio importancia. Amén. Para que se cumpliera la palabra que como oveja, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció. No abrió su boca, dice la palabra en Isaías. Jesús estaba cumpliendo ahí delante de Herodes esa profecía. Por eso él no le respondió a Herodes. Y este se llenó su corazón de soberbia. Y le escarnecía, dice, y lo menospreció. ¿Por qué razón? Porque la cuarta y última consecuencia funesta que trae consigo la curiosidad mala, según la Biblia, es que nos lleva a despreciar las cosas de Dios y el señorío de Cristo. Amén. Hasta ahí me voy a entender, iglesia. Escúchenme bien. Muchos están sintiendo curiosidad en este tiempo de conocer de las cosas de Dios por emoción, como le pasó al rey Herodes. Pero cuando se enteran que las cosas no son como ellos se imaginan, entonces vuelven atrás despreciando el señorío de Jesucristo y burlándose del cristianismo y el mensaje de salvación, como lo hizo Herodes en tiempo de Cristo. Ya que son muchos los que escuchan hablar de Jesús, pero son pocos los que quieren compromisos con Él. Vuelvo y lo repito. Son muchos los que escuchan y les gusta escuchar de Jesús, pero son pocos los que quieren un compromiso real con las cosas de Dios. Amén. Escúchenme bien, iglesia. Hemos escuchado hasta aquí sobre las consecuencias negativas y funestas de la curiosidad mala. Para finalizar, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda y vamos a conocer los dos beneficios de la curiosidad buena, de esa que nos impulsa a fijarnos en las cosas buenas de la vida. Número 1, el primer beneficio de la curiosidad buena que agrada a Dios. ¿Curiosidad qué? Buena que agrada a Dios. Ya hablamos de las 4 malas. Ahora hablemos de las 2 buenas. Número 1, es que la curiosidad buena, mis hermanos, que agrada a Dios, nos acerca a buscar más la presencia de Dios en nuestra vida. ¿A qué nos acerca? A buscar más la presencia de Dios. A ver, fundamento bíblico. Éxodo capítulo 3, segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice, iglesia, para entrar en recta final con el mensaje. El versículo 2 dice, y se le apareció, escúchenme bien, la Biblia dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, era el suegro, y él salió a apacentar las ovejas, a pasearlas, que comieran su pasto. Y dice la palabra que este hombre se sorprendió cuando vio una zarza ardiente, y se acercó, sintió curiosidad, léalo conmigo, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego a Moisés, y se le dice, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en medio de, dice, en el fuego, y la zarza no se consumía.
Eso le causó curiosidad a Moisés, pero curiosidad que diga buena, porque era la presencia de Dios que estaba en esa zarza. Versículo 3. Entonces Moisés, mire lo que dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Si yo que diga, curiosidad. ¿Buena o mala? Curiosidad buena. Se acercó a esa zarza, ¿por qué no se prende? Está prendida en llamas, pero ¿por qué no se consume? ¿Por qué no se apaga? Ahí está esa rama, encendía y bueno, y eso le causó curiosidad. ¿Sabe qué hizo él? Se acercó, dice el versículo 3, pero escuchó que la voz de Dios. Versículo 4. Viendo Jehová, porque Dios lo hizo a propósito, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahí fue donde Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Amén. Y ahí fue donde Dios le hizo el llamado a Moisés. Y empezó Dios a hablar con Moisés. ¿Sabe por qué? Porque la curiosidad buena, mis hermanos, el primer beneficio es que nos acerca a buscar la presencia de Dios como hizo Moisés. Amén. Escuchen esto. Dios aquí usó la curiosidad de Moisés para que éste indagara más de su presencia. Es curioso, mis hermanos, cómo la curiosidad puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros y cómo podemos cultivar sus beneficios y evitar sus inconvenientes. Finalizo con esto. Segunda causa o beneficio de la curiosidad que agrada a Dios. Número 2. Primero, la curiosidad nos acerca a buscar la presencia de Dios. Y número 2, la curiosidad nos impulsa a conocer más de la palabra de Dios. Escúchenme bien. Es una curiosidad buena cuando usted dice, voy a escudriñar la palabra. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que viene a tener la vida eterna. Y ellas son, dice Jesús, las que dan testimonio de mí. ¿Sabe qué nos manda Jesús? A ser curiosos, pero para lo bueno, para las cosas de Dios. A que profundicen, a que estudien. Amén. Esta semana algunos hermanos de aquí en la fundación fueron a mi casa a saludarme. Y iban a ser las 12 del día. ¿Y el pastor dónde está? No, que está durmiendo. ¿Por qué está durmiendo el pastor? Porque yo soy de los que me quedo hasta las 3 o 4 de la mañana sacando esos estudios. Y empieza el Espíritu Santo a darme sabiduría y revelación de su palabra. Y Él dice, lo que hago con ustedes en secreto, yo lo sacaré en público, dice la palabra. Amén. Porque Dios, y yo me gozo en la presencia de Dios, escudriñando la palabra. Y todos estos mensajes y estas revelaciones son de parte de Dios para la iglesia. No es para mostrar al pastor, es para mostrar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso a Dios si usted cree que es así, hermano. Esa es la completa realidad. Y de pronto los hermanos dijeron, pero tan raro, el pastor son las 11 de la mañana, 12 del día y durmiendo. Obviamente yo me había quedado trasnochado. Entonces le dije a mi madre, si viene alguien, no estoy durmiendo, obviamente. Me quedé todo el día en casa para sacar un mensaje como estos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que ahí el Señor dice, escudriñar, San Juan 5:39, las escrituras, porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A qué nos manda el Señor? Diga, a escudriñar, a ser curiosos, pero a los buenos, a lo bueno. Necesitamos curiosidad, pero a explorar las cosas de Dios. La penúltima cita, dice la palabra del Señor, Hechos 17, capítulo 17, versículo 18. Habla de cuando Pablo estuvo en Atenas, estuvo en esa ciudad donde estaba entregada la idolatría. Y dice la palabra en Hechos capítulo 17, versículo 18 dice, el verso 18 dice la palabra del Señor, de Hechos capítulo 17. El verso 18 dice, mis hermanos, dice, y algunos filósofos, ¿qué dice? Y algunos, versículo 18, filósofos de los epicúreos y de los estoicos, dice que disputaban con él. ¿Disputaban con quién? Diga, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, decían, porque les predicaba, ¿qué cosa? Diga, el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Qué les predicaba Pablo? El evangelio de Cristo.
y la resurrección, que es lo que tenemos que predicar nosotros. Amén. Versículo 19, léalo conmigo, Hechos capítulo 17, dice: y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Sabe por qué? Porque esta gente de Atenas tenía, curiosidad. Pero la curiosidad era ¿qué? Buena, no mala. Querían que Pablo profundizara más con ellos y les revelara más de Cristo. Y él lo que hacía era predicarles el Evangelio y hablarles de la resurrección de Jesucristo. Amén. Eso es lo que tenemos que predicar. No mensajes que de prosperidad y de plata y de subirle el ego a la gente. No, mensajes que traigan arrepentimiento al corazón. ¿Cuántos dicen amén? Que traigan reflexión a la vida. Que las personas puedan entrar en razón y decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Soy un curioso compulsivo, o sea, un chismoso, casi un chismoso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a corregir? La palabra de Dios nos muestra. ¿Ven? Los atenienses aquí, mis hermanos, tenían mucha curiosidad por conocer realmente qué era lo que Pablo enseñaba, ya que muchos tenían hambre de Dios, mis hermanos. En 1 Corintios, la última cita, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice el apóstol Pablo: pero Dios nos la reveló a nosotros. Escúchenme bien. Como está escrito, 1 Corintios 2:9, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que Dios les tiene grandes revelaciones. ¿A quiénes? A esos que aman a Dios, a esos que tienen curiosidad por buscar más de Dios, por buscar más, escudriñar en su palabra más de Dios. Amén. El versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu de Dios es curioso y escudriña lo profundo de Dios, y así es que Dios quiere que usted y yo escudriñemos lo profundo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En conclusión, mis hermanos, para finalizar, la curiosidad llevó a Adán y a Eva a arruinar su comunión con Dios, mientras que a Moisés le ocurrió lo contrario. Lo llevó a acercarse más a Dios. En otras palabras, la curiosidad nos puede llevar a lo bueno o a lo malo, al bien o al mal, al vida o a la muerte. Está en nosotros entender si la usamos para bien o la usamos para mal, ya que las consecuencias de la misma no se harán esperar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios y estamos agradecidos con él.